Este es el ministerio Yeshua Adonai. Les habla Robert Luis Enrique Ovalle, pastor de esta congregación. Y tenemos el tema para hoy, es una mujer de acuerdo al corazón de Dios. Una mujer de acuerdo al corazón de Elohim. Bueno, ha habido muchas mujeres y hay muchas mujeres a través de la historia, profetisas, mujeres valientes, guerreras, porque mujeres las cuales el Adón ha derramado su gloria. Y yo creo que este es un día especial en el sentido de que es una fecha. Ustedes saben que se está celebrando el 17, el Purim. ¿Por qué es importante la fecha del Purim? Miren, es importante porque resulta de que allá en el año 722 el reino del norte, que pertenecía a las 10 tribus de Israel, fue invadido por los asirios y se los llevaron, ustedes saben, y nunca más regresaron a esas 10 tribus. Y luego, en el año 586 antes del Mesías o antes de Cristo, llegaron los babilonios a invadir el reino del sur, que era donde estaba la tribu de Judá y la pequeña tribu de Benjamín, y se los llevaron hacia Babilonia, o sea, los llevaron cautivos, los apresaron. Sucede que las tribus del norte nunca regresaron a Israel, pero ahora sabemos que estamos regresando porque el Adón nos está llamando a nosotros, que hemos recibido los pactos y las promesas, y hemos entrado en los vínculos del pacto. Pero permaneció la Torá, la palabra del Eterno, permaneció siendo celosamente guardada por Judá. Fueron los únicos, porque entre otras cosas, el Adón había prometido que siempre habría rey. Eso fue una promesa que hizo el Adón en Judá, para Judá, y no iba a dejar que terminara jamás. Entonces, vemos nosotros como en el año 586 entra Artajerjes, invade Babilonia, como Babilonia invade, ¿sí? Y se los lleva. Pero más adelante, en el año 536, más adelante, porque el tiempo se cuenta antes del Mesías, es de atrás para adelante, del 86 ya al 536, luego entra los medo-persas a la cabeza del rey Ciro, ¿sí? E invaden los persas y los medos y ganan y derrotan a los babilonios. O sea, ellos estaban allá, entonces resulta de que ahora eran en manos de los persas, de los medo-persas. O sea, Persia ya había ganado la batalla. Bien. Y estando allí, hubo en la ciudad de Susa un hombre, ¿sí? Un rey, ¿sí? Que lo conocemos como el rey Asuero, que ya conocemos la historia, que es lo que se celebra hoy, porque gracias a ese evento que sucedió, la palabra siguió llegando a nosotros hasta nuestros días. Ellos están celebrando ahorita la fiesta del Purim. No es una fiesta mandada por el Eterno. Sabemos que las fiestas del Eterno son básicamente la que conocemos como el Pesa, como el Shavuot, como el Sukkot, como el Yom Kippur, que esas son las fiestas que debemos celebrar y no las fiestas de la Ascensión de María, ni las fiestas del Sagrado Corazón. Esas fueron inventadas por la Iglesia Católica. Realmente las que aparecen en la Biblia son esas que le acabo de... Y no son fiestas de los judíos, sino que son fiestas del pueblo hebreo, el pueblo de Israel. Y ustedes saben que ser hebreo es haber pasado de muerte a vida. Nosotros hemos pasado de muerte espiritual a vida espiritual, por eso nosotros somos hebreos y nosotros reconocimos el nombre de Yeshua como nuestro Salvador. Y es en el único nombre que hay salvación. Nosotros no lo pronunciamos en griego, sino que lo pronunciamos como lo pronunciaba y como fue presentado en el templo. Y recordemos que los nombres no tienen significación, traducción, sino un significado, pero no traducción. O sea, usted se sigue llamando lo mismo aquí, si está en la China igual, si está en Alemania igual, su nombre no es cambiado y su pasaporte no lo cambia. Lo mismo es con el nombre de Yeshua. Bueno, entonces estando allí, entonces se llevó a cautivo y luego entonces sabemos que Persia, entonces como les digo, entró allí a
a derrotar a los babilonios. Pero esa posición del Adón de que a pesar de que él había dicho que iban a estar 70 años cautivos porque fue profetizado, se los iban a llevar 70 años y 70 años se cumplieron hasta el año 516, mire, desde el 586 hasta el año 516, que fue la liberación, que volvieron ellos, 70 años cautivos estuvieron, como lo había dicho la profecía, y así se cumplió. Pero estando allí, resulta de que había en el libro de Esther, lo vamos a hacer, porque Esther fue una mujer hermosa, preciosa, y que el Adón usó, y que puede usar de una manera a veces sencilla, y a nosotros el Adón nos puede hacer, y puede nuestra vida ser hecha con un solo propósito. Con un solo propósito. Les voy a contar una historia que alguna vez yo se las conté, un testimonio de un señor en Barranquilla. Les conté ese testimonio, no sé si quienes de ustedes estaban aquí hace muchos años, les conté, de un pastor que siempre veía una visita, se vende este lote, por un lote que quedaba, creo que era por los lados del aeropuerto Ernesto Cortizos de Barranquilla, y siempre él pasaba por ahí y decía, qué chévere este lote para la iglesia, chévere este lote para la iglesia. La realidad es que esos lotes ahí son más bien cariñositos, porque el sitio en que están puestos son cariñosos. Y entonces él siempre pasaba por ahí y decía, se vende este lote, no han vendido este lote, y se vende este lote, y se vende este lote. Y un día preguntó a quién pertenecía y fue hasta esa oficina. Y entonces miren ustedes lo que pasó. Él pidió hablar con el dueño del lote. Sí, claro, efectivamente le dio una audiencia y entró, era una oficina, super oficina, con toda la de la ley. Sí, claro, dice, que porque a él lo preguntaron, ¿y quién lo necesita? Dígale que el pastor fulano de tal de la iglesia tal. Listo. Y lo recibió el Señor. Muy amable, muy querido. Porque resulta que les hago aquí un paréntesis, ellos habían hecho rifas, habían vendido las empanaditas y las actividades de los almuercitos y todo, y habían recogido un buen dinero para esa época. Les estoy hablando de hace por ahí unos 20 años de esa cuestión, o si le pongo más. Y tenían en ese entonces, ya tenían como 10 o 15 millones de pesos, que era una plata significativa en esa época, era plata, era platica. Hoy es nada, pero en esa época tenía un poder adquisitivo grande. Entonces dijo sí, nosotros hemos hecho unas actividades y estoy interesado en comprar el lote para colocar allí la iglesia porque está en crecimiento y queremos que mucha gente venga a compartir la palabra, pues que venga a recibir la palabra. Y dijo, bueno, y cuénteme usted con cuánto dinero cuenta para eso. Dijo, vea, nosotros hemos hecho unas labores y hemos trabajado en esto y esto, y pues tenemos 15 millones de pesos como para cuota inicial y seguir pagando como el resto. Y el señor en ese momento, el dueño, pues, o hacía parte, era el dueño, el presidente de esa compañía, le dijo, pastor, ¿usted sabe cuánto vale ese lote en esa época? Dijo, no sé, pero pues, me imagino que este debe ser claro, carito. Dijo, entonces él le dio risa y le dijo, mire pastor, ese lote vale, en esa época era como 1.500 millones de pesos, algo así. Porque él le dio risa y le dijo eso, dijo, sí. Dijo, sí pastor, no, pero tranquilo, estamos hablando y mirando a ver. Y entonces ya el pastor, ¿qué dijo? Dijo, no, pues es que 1.500 contra 15 millones es como dura la cosa, ¿cierto? Pero como para el Adón no hay nada imposible, ¿cierto? Él siguió orando. Yo no sé, yo estoy orando al Rey de Reyes y Señor de Señores. El pastor era un hombre y su comunidad eran comunidades que tenían líderes que eran fieles diezmadores, cumplidores de su palabra. Y él era un fiel diezmador, el pastor. También era un fiel diezmador y cumplidor de la palabra y dedicado a la obra. Bueno, entonces siguió orando. Bueno. Dijo, no, pero sígase pasando por acá, le dijo y en otra oportunidad, bueno, volvió y pasó, dijo, no venga, que a mí me gusta charlar de todos los temas. Y entonces el pastor muy querido, alguna vez volvió y lo visitó, algunas 2, 3 veces para charlar de, bueno, por lo menos le llevo la palabra, ¿será que el Señor me está utilizando para que le lleve la palabra y conozca de la palabra? ¿Listo? Él dejó de ir como
se le fue alargando la cosa y dejó de ir como un año, algo así. Como al año dijo, pasó por las oficinas y dijo, yo voy a preguntar por don fulano, que el dueño del lote ese, que hace tiempo que no, tengo que ir a charlar con él. Subió a las oficinas y preguntó, hágame un favor, don fulano, ¿quién lo necesita? Dígale que el pastor fulano de tal, dijo, espere un momentico, dijo la secretaria. Entró a la oficina y salió un hombre más joven. No estaba el señor, el dueño de la esta, sino un hombre más joven. Dijo, sígase, pastor. Siéntese. Dijo, venga, y don fulano, dijo, siéntese que ya le voy a contar. Resulta de que él murió hace no sé cuántos meses de un infarto. Yo soy el hijo de él. Pero él me dijo que quería que ese lote se lo diéramos. Oiga, eso es un testimonio que cada vez que lo cuento me mueve mucho. ¿Para qué había, cuál era el propósito que había creado este hombre y haber levantado ese capital y todas las cosas? El propósito era ese, de que hubiera trabajado y hubiera levantado, porque las riquezas del impío nos pertenecen, dice la palabra. Y a veces no creemos, pero cuando nosotros somos fieles al Eterno, Él es poderoso. Y mire, vienen cosas difíciles y nosotros somos de los que a veces vemos las cosas imposibles, pero para Él no hay nada imposible. Mire, este hombre, este pastor siguió orando, a pesar de que no tenía sino ese poquito de dinero. Pero él sabía que era un fiel diezmador, que oraba todos los días, que trataba de cumplir al lado con todo. Y mira dónde llegó. Ese es un testimonio que a mí me queda. Yo tengo varios testimonios, pero es uno de los testimonios que a mí me quebranta mucho, pues porque veo la mano de la dona ahí. Entonces lo mismo pasó con Esther. Esther era una mujer hermosa, estaba levantada, el nombre de ella era Hadasa. Y Hadasa le cambian el nombre a Esther, que quiere decir estrella, por un nombre persa, porque Esther no es un nombre hebreo, es un nombre persa. Entonces lo cambian allí, pero ustedes saben la historia, que la reina Basti, que el rey Asuero, que entre otras cosas no era ninguna, la historia ya secular habla de que era un hombre bastante fregado, era un hombre muy fregado, pero mucho. Era un hombre que no le importaba decapitar, lo que sea, era un hombre tremendo. Pero este hombre, el rey Asuero, ustedes lo encontrarán en el libro de Esther, resulta de que como él tenía, mire, el imperio de él empezaba desde la parte de Etiopía y se iba hasta la India. Si usted ve en un mapa, eso es una cosa muy grandota, es una extensión de tierra, y entonces claro, él como rey tenía otros pequeños, por decirlo así, reyesuelos de varios sectores, ¿cierto? Entonces él los tenía una vez que estaba y se reunían. Y cuenta la historia de que ellos, los persas y esos medo-persas, buenísimos para el vino. Ellos podían durar en una parranda 8 o 15 días a punta de su vino y sus cosas, y bueno, tremendo. Entonces resulta de que ellos tomaban las decisiones cuando estaban en sano juicio. Tomaban las decisiones importantes, pero seguían discutiendo los temas en medio del licor. Y ahí se armaban unas cosas, pero ellos saben que habían tomado decisiones, pero no, como todo. Sucede que en medio de eso, yo supongo que el rey Asuero, que la mujer que tenía era muy hermosa, porque Basti, la reina Basti, dicen que era una mujer, dice la palabra, que era una mujer hermosísima, preciosa. Entonces yo me imagino que él por dárselo, dijo, yo tengo una mujer hermosa y tal. Entonces le dijo a unos eunucos, él tenía como 7 eunucos que cuidaban a la reina. Va por ella, díganme que venga, porque él dijo, se las voy a mostrar a los otros reyes que estaban ahí. Entonces yo supongo que ella, viendo que estaban en esa rasca tan tremenda, dije, que voy yo por allá. Dígale que no voy a ir. Que lo estoy contando aquí en mi versión, pues. No voy a ir. Y resulta de que ellos ya se sintieron. Dijeron, no, pues como si la reina se va a oponer a lo que el varón está diciendo, pues aquí, déjeme, qué pena decirle al rey Asuero, pero
todas las mujeres va a pasar lo mismo. Sucede que una esposa, o una de las mujeres de él, porque él tenía a su esposa y tenía un harén, y el harén era que tenía muchas mujeres, ¿no es cierto? Él podía, eso era normal, ¿no? Que él podía tener, y la reina se aguantaba todo eso, porque pues su cultura y sus cosas, ¿sí? Eso era legal. Hay muchos que quisieran que hubiera así hoy en día, pero no es así. Entonces sucede que le dijeron, no, pues ¿cómo así que ella le está desobedeciendo? Porque entonces va a ser mal ejemplo para las demás esposas. Y entonces le propusieron sacar un edicto de que, no, bueno, les decía que para poderse presentar tenía que tener el permiso del rey. Porque si se presentaba una de las mujeres sin permiso, era degollada, la mataban. Bueno, entonces sucede que entonces sacaron un edicto de que ella ya no hacía parte, que ella nunca más iba a estar delante de la presencia del rey. Y entonces a él le dicen que porque no... Pasaron 4 años, la historia habla, la historia ya... Pasaron 4 años para que él pudiera volver otra vez a tener, pues, como interesarse, pues ya tenía una arena ahí para que ella, una esposa de ahí, ¿cierto? Diciendo, molestándole la vida, ¿no? Respirándole en la nuca. Pero entonces era necesaria una reina. Entonces ustedes saben la historia, que entonces estaba allí, dentro de eso había una mujer judía, y esa mujer judía resulta de que abren la licitación, por decirlo así, de que las doncellas más lindas fueran, y una de esas las preparó Mardoqueo, que entre otras cosas era primo de ella, era primo, pero la levantó como si fuera el papá. Desconozco en este momento los motivos, si ve que a los papás les pasó algo. Me imagino que en esa toma de Babilonia, cuando llegó a Babilonia, algo sucedió. El caso es que él estaba encargado de ella. Entonces allí hemos visto cosas impresionantes, como ella, le estoy tratando de contar rápidamente, cómo la preparan, cómo ella la escoge, luego el rey le encantaba que ella estuviera allí. Y finalmente él le propone matrimonio a ella y se casa con ella, y ella nunca reveló su origen, que era judía. Es más, Mardoqueo siempre le dijo, vea, calladita con eso. Sucede que de los reyes, resulta de que tenían que rendirle venia a los reyesuelos, por decirlo de alguna manera, los otros pequeños reyes que había. Y resulta de que ahí Mardoqueo, que era un judío muy prestante, él no sé, un buen judío, un buen hebreo, un buen hijo de Elohim no se va a arrodillar ante ningún ser humano ni ante ninguna estatua, sino únicamente ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero cuando dijeron que a Amán, resulta de que Amán descubrió un atentado que le iban a hacer al reino, y entonces lo mandaron exaltar y toda la cuestión, y toda la gente bajó e hizo venia, y Mardoqueo no. Entonces resulta de que se quedaron mirándolo y le contaron, mira que aquel no se postró. Ah, sí, pero sí era. Aquí cuenta la historia que Mardoqueo era judío, y Amán, el rey Amán, era uno de los reyesuelos, era de origen, era amalecita. Y los amalecitas han sido siempre enemigos de Adón, siempre, siempre. Entonces sucede que este hombre allí no se le arrodilló, entonces mandó sacar un edicto que lo firmara el rey Asuero, de que todo aquel que no se postrara, que rindiera adoración, entonces iba a ser muerto. Él y toda su descendencia. Y él le dijo a Asuero, hay un pueblo aquí mezclado que no está recibiendo ni obedeciendo las órdenes. Entonces saca un edicto rey, coloca el sello de que si no, entonces ese pueblo muera. Y así es como sucede, que aquí contándolo rápidamente, sucede de que se dicta ese decreto, pero él no sabía, el rey Asuero no sabía que era el pueblo de la mujer que él había escogido como rey. Finalmente se descubre todo el plan. El rey Asuero, Amán tenía como objetivo matarlos, pero básicamente lo que sucede con Esther es que llega un día Mardoqueo y le dice a ella, bueno, ya hay un edicto para tal fecha, que en tal fecha ya está firmado por el rey, de que van a acabar con todo el pueblo judío, lo van a matar. Entonces dijo, yo no sé qué vamos a hacer, pero
Dijo, ¿cómo así? Dijo, sí. Y no vas a creer que así seas tú la reina, siendo judía te vas a salvar. Entonces ella dijo, si tengo que morir, que muera. Y fue cuando ella entró, básicamente, entró, ¿y qué hizo? Entró así, sin pedir permiso. Porque le dijo al pueblo, dile al pueblo que tome ayuno 3 días, que ayune 3 días. Y ayunó. Y entró. Y ella entró allá, de pronto viendo que de pronto le iba a... Y él no colocó el cetro, no la dejó morir. Pero el objetivo del Señor en ella, porque ahora vamos a estudiar, ella era una mujer que era obediente a la palabra del Eterno. Había sido criada con esos principios. Entonces, aquí vemos nosotros que estamos celebrando algo impresionantemente hermoso. Entonces, primero que todo, entonces, tenemos que a ella la preparan para llegar a donde el rey. Ya vamos a hacer un símil ahí. Toda mujer debe prepararse para estar ante el rey. Porque el Adón es el Señor, su rey. Todo hombre y toda mujer, pero la mujer debe prepararse preciosa para él. Porque así como una esposa, una novia se prepara para ese momento de recibir al esposo, así igual. Entonces, esa preparación es muy importante, ¿cierto? La obediencia la encontramos en el capítulo 2 de Esther, el verso 10. Vemos primero que todo la obediencia. Mire allí, dice allí, Esther no declaró cuál era su pueblo ni su linaje porque Mardoqueo le había ordenado que no lo declarara. O sea, ella le obedecía. Ella obedecía lo que a Mardoqueo le decía. Y allí en el versículo 20 dice, Esther no había revelado aún su estirpe ni su pueblo, como le había encargado Mardoqueo, pues Esther hacía todo lo que le ordenaba Mardoqueo, como cuando ella era criada por él. O sea, fue una mujer obediente. Nosotros encontramos en la palabra que el ser obediente con los padres, a nosotros también nos trae una bendición grande y poderosa. Y ella fue una mujer muy sumisa. Ahí en el versículo 14, antes de eso, dice que entraba por la tarde, ella, ¿no es cierto? Y por la mañana regresaba a su segundo harén al cuidado de Sagaz, eunuco del rey y guardián de las concubinas, y no acudía más al rey a menos que el rey la deseara y la mandara a llamar por su nombre. O sea, pertenecía al harén. Ustedes saben que él no era hebreo, él era un rey persa. Entonces, pero ella sí estaba en el harén de él. Entonces, claro que la prefería para sus deleites sexuales. Esa es la realidad. Pero entonces ya no lo hacía con las demás, sino con esa, con Esther. Y fue enamorándose, mire, se fue enamorando. ¿Quién colocó ese amor en el Adón? Lo colocó en el rey, ¿sí? Que fijara sus ojos en ella, definitivamente. Entonces, vemos allí que hay algo muy hermoso, porque es que el único pueblo que quedaba en ese momento para poder llevar la palabra era el pueblo judío. Eso fue una promesa que hizo el Adón, está en Génesis. Vamos al libro de Génesis 17:7. Génesis 17:7 dice: yo establezco mi pacto entre yo y tú. Él se nombra primero porque él es el rey, ¿cierto? Él es el primero de todo. Y yo establezco mi pacto entre yo y tu descendencia después de ti en sus generaciones como alianza eterna para ser el Elohim tuyo, el Dios tuyo, y el de tu descendencia después de ti. O sea, era una promesa que había hecho y era el único pueblo que quedaba. El Adón lo iba a defender a capa y espada. Por eso es que nosotros, cuando decidimos creer en el Adón y lo recibimos a él como nuestro Adón y nuestro Señor, dice por allá en Gálatas 3:16, dice que nosotros somos herederos de las promesas. O sea, esa es una promesa. Y ya hay muchas en la palabra y están para quienes creemos verdaderamente en él. Pero hay veces que sabe que nosotros no creemos, o sea, como que se nos olvida
que el Rey de Reyes y Señor de Señores está con nosotros, que es un Elohim poderoso, que hace milagros, que hace maravillas, que levanta personas de casi del estado de postración y de muerte, como vimos nosotros ese testimonio hace 8 días allá en Yarumito, la señora que dio el testimonio de la hija, que estaba, la mandaron a la casa a morir con un cáncer de colon muy tremendo, muy desarrollado, y a punta de oración al otro día empieza a levantar esa muchacha. Y hoy en día da testimonio porque no, ya la habían desahuciado, no hay nada más que hacer, llévela a morir a la casa. Entonces, impresionante esa situación. Entonces, esas promesas son para nosotros, incluso en Hechos, en Hechos también está, que dice que las promesas son para nosotros y nuestros hijos, o sea, nosotros quienes hemos entrado en los vínculos del pacto. Pues entonces esas promesas estaban dadas allí, y Él iba a proteger su pueblo escogido. Iba a usar una mujer sencilla, normal, para hacer cosas extraordinarias y maravillosas. Era ese plan de salvación, y el Adón no iba a permitir que fallara, porque lo que les digo yo, Amán era descendiente de Agag, de un rey amalecita, ¿no es cierto? Que era el rey Amalek, que entre otras cosas Samuel lo peló. Porque resulta de que no sé si ustedes conocen la historia de que el Adón mandó al rey Saúl a que acabara con toda esa descendencia, con todos los amalecitas. Y resulta de que él llegó y cogió y le pareció muy chévere tener al rey amalecita y así fuera preso. Y le dijo el profeta Samuel, usted está actuando mal. Porque él, el Adón, le dijo a usted que acabara con todo y usted no lo ha hecho. Usted no está obedeciendo. Dijo, no, pero es que mire todo lo que traje, mire que traje esto y el oro y las vacas y no sé qué. Y hasta dijo, sí, pero ¿el qué le dijo a usted? Dijo, traiga el rey. Y lo mandó traer al rey Amalecita. Y el profeta Saúl cogió un cuchillo y lo cogió y lo degolló y lo mató. Dijo, así es que has debido hacer el profeta Samuel. O sea, a obedecer. Así como cuando le dijo a Abraham, dame tu hijo. Y lo probó. Y lo iba a hacer. Es que Él a veces nos prueba la fidelidad, ¿no es cierto? Pero cuando nos tocan cositas así, la cosa es tremenda. Entonces, vemos nosotros eso tremendo. Y vemos nosotros desde cuándo empezó esa pelea. Mire, esos son los planes que el enemigo tiene para acabar su pueblo. Mire, él tiene, cuando hay una congregación del Adón, él se inventa todos los problemas. Le pone todas las cáscaras, porque el enemigo, Hasatán, no le va a colocar cáscaras a una congregación donde están haciendo las cosas mal, donde están apostatando de la palabra, donde están haciendo cosas torcidas. Antes, por el contrario, le da más crecimiento. Y es capaz, acuérdense que la palabra dice que él puede hacer milagros y prodigios mentirosos. ¿Cuántas veces no dice uno, pues no escucha uno personas que, no, fuimos donde doña fulana, que ella adivina las cartas y me mandó unos remedios, unas cosas y nos sanamos? Ay, Señor. Esas son las sanidades que trae el enemigo, Satanás, Hasatán, para apartar la gente, que no le demos la gloria a él, sino a doña Pepita, a doña Sutaneja. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso es lo que el Adón no quiere. Y mire, el enemigo era del Adón, ¿era quién? Eran los amalecitas. Dice allí en la palabra, en Éxodo 17 encontramos, en Éxodo capítulo 17, el 8. 17 así dice, entonces había una batalla, Moisés estaba peleando contra los amalecitas. Dice allí, entonces vino Amalek y luchó contra Israel en Refidim. Moisés estaba ahí al frente y estaba peleando contra Amalek porque era enemigo del pueblo de Elohim, ¿sí? Y dice, y Moisés dijo a Josué, escógenos varones y sal a luchar contra Amalek. Mañana yo me pondré en la cumbre de la colina y la vara de Dios estará en mi mano. E hizo Josué como Moisés le había dicho para combatir contra Amalek, y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre de la colina. Dice, y sucedió que mientras Moisés tenía en alto sus brazos, vencía a Israel.
Pero cuando bajaba sus brazos vencía a Amalek. Y como los brazos de Moisés se entumecían, tomaron una piedra y se la pusieron debajo y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur le sostenían los brazos uno por un lado y el otro por el otro. Así tuvo firmeza en sus brazos hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Dice, y dijo Yahvé a Moisés, escribe esto como recordatorio en un rollo y ponlo en conocimiento de Josué. Yo borraré del todo la memoria de Amalek de debajo de los cielos. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Yahvé Nishi, porque dijo, por cuanto una mano fue alzada al trono de Yahvé, tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. O sea, Amalek es usado por el enemigo. Y es ese mismo Amalek que aparece en las congregaciones que son del Adón, a ver cómo las destruye, cómo ataca todo, cómo coloca cosas, porque no le conviene que su pueblo conozca su palabra. No, tranquilos, eso, vamos allí a la iglesia tal que me profetizan tal o quién sabe qué. Y esas son congregaciones que son muy grandes porque lo que hay es un espíritu de adivinación, pero no está el espíritu del Señor. Dice estar con el Señor, pero hay muchas cosas. Entonces el enemigo ataca fuertemente. Por eso son remanentes los que se levantan, porque al fin y al cabo él ha dicho en su palabra que son remanentes. Entonces vemos ahí que la decisión que tomó allí Mardoqueo fue una decisión que ni siquiera, yo no sé si Mardoqueo sabía que él era descendiente, que él era Agaíta, de Agag, descendiente de Agag, el que fue rey de Amalek. Yo creo que de pronto, no sé, pienso que sí, pero él no se arrodilló. O sea, él estuvo firme. Y allí empezamos que él estaba aplicando lo que encontramos en Jeremías capítulo 17, por favor. Jeremías capítulo 17. Del 5 al 8 dice. Jeremías 17, del 5 al 8. Así dice Yahvé, maldito quien confía en el hombre y se apoya en un brazo de carne, apartando su corazón de Yahvé. Será como retama en el desierto y no verá más cuando viene el bien, sino que habitará lugares secos en el desierto, en tierra salitrosa y deshabitada. Bendito aquel que confía en Yahvé y cuya confianza está en Yahvé. Será como árbol plantado junto a las aguas, que extiende sus raíces junto a las corrientes y no teme cuando viene el calor, pues su follaje estará frondoso en el año de sequía y no se preocupará ni dejará de dar fruto. O sea, cuando tú y yo colocamos toda nuestra confianza en el Adón y no en los hombres, ni en las situaciones financieras, ni en las circunstancias, sino que tenemos nuestros ojos puestos en Él, nosotros no tenemos que temer. Mire qué dice la palabra. Dice que seremos como el árbol, como un árbol plantado junto a las aguas. Y vemos nosotros que un árbol plantado junto a las aguas tiene sombra. Así venga la sequía más tremenda, siempre va a estar con su buen follaje y siempre va a dar fruto. Esas buenas aguas es la palabra del Adón. Cuando estemos sembrados en la palabra, somos como árbol plantado junto a aguas. Esa agua es la palabra de vida. Dice que el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva o de agua para vida. Esa es la palabra del Adón, que es la palabra. Pero cuando nosotros tenemos puesta nuestra confianza en el Señor, en el amigo, en el político, en el negocio, en el contrato y muchas otras cosas más, pues déjeme decirle que estamos colocando nuestra confianza donde no debemos. Entonces, ¿qué pasa? Dice, maldito quien confía en el hombre y se apoya en un brazo de carne. O sea, todos aquellos que están confiando de que el señor fulano o perano va a venir aquí y va a traernos casa, carro y beca y todo. No, es el Adón. Y dice, será como retama en el desierto y no verá cuándo viene el bien, sino que habitará en lugares secos en el desierto, en tierra salistrosa y deshabitada. O sea, si tú y yo nos ponemos a confiar en el hombre y no en el Eterno, estamos perdiendo el año. Y eso fue lo que hizo Mardoqueo. ¿Qué importa? Así meten a ellos que vean.
Entonces vemos allí que existen dos tipos de personas, dos tipos de hombres. Quien confía a pesar de toda situación, porque es que es colocar la confianza, la palabra en hebreo es emuná, y eso es un acto irracional. Pero es que me está sucediendo, no sé, mire el ejemplo que le di del pastor. Él puso su confianza en él. Y no tenía sino 15 milloncitos contra 1.500 que costaba el lote. Pero dijo, tengo mi confianza puesta en él. Y no le tocó dar ni un peso. Porque además de eso, porque el Señor murió y dijo, ese lote se lo quiero dar al pastor fulano para que coloque su congregación ahí. Ni un solo centavo. O sea que con la práctica que tenían ahí, imagino que dotaron todo lo demás, levantaron la construcción, yo qué voy a saber. Pero esas son las cosas que uno dice, y la gente dice, hola, qué casualidad. No, en el lado no hay casualidades. No hay casualidades, hay propósitos, que es lo que tiene el eterno poderoso Rey de Reyes. Entonces, cuando viene, ¿cómo empieza a atacarlo uno el enemigo? El enemigo empieza a atacarlo uno, ¿cuándo qué? Cuando hay sequedad espiritual, cuando no hay oración, cuando no hay comunión con el Eterno. Entonces empieza esa sequedad, ¿cierto? Cuando no se le honra, cuando no se le busca. Entonces viene aquí, vienen las desesperanzas, vienen las frustraciones, porque todo lo queremos hacer en nuestra propia fuerza. Vamos bajando de nivel y cuando no le obedecemos al Eterno. Ah, no, pues que no es para tanto, no, sí. Mire, no nos creamos a veces, que a veces nosotros no le creemos a Él y nos jalamos una confianza. No, tenemos que creer en el Eterno. Yo desde hace rato estoy con la fe puesta de que me van a servir un cafecito y no. Y yo sé que el Adón me va a suplir ese deseo. No sé cómo, pero yo sé que va a pasar. Bueno, entonces mire, encontramos allí que nosotros debemos cumplir. No importa, mire lo que dijo Esther. Esther en el 4.15. Esther 4.15. Hay que poner un poquitico de sabor a las cosas, ¿cierto? Esther 4.15. Vamos allí. El 15 y el 16 dice: y Esther dijo que respondieran a Mardoqueo. Escuche, yo lo había dicho, pero se lo voy a decir ya directamente acá de la palabra. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y ayunad por mí, dijo Esther. Y no comáis ni bebáis durante 3 días, ni de noche ni de día. Yo también ayunaré igualmente con mis doncellas. Y entonces acudiré al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si he de perecer, que perezca. O sea, fue una mujer decidida. No me importa lo que hayan dicho las leyes humanas de los hombres, pero yo voy es a cumplir el propósito. Uno dice, bueno, uno a veces le dice al Eterno, bueno, pero ¿qué propósito tengo? Yo a veces no entendemos. Puede que el propósito, ay, gracias, mira, me escuchó, gracias. Mira. Entonces, uno a veces no sabe cuál es el propósito que el Adón le pone a uno. Pero el Adón lo usa. Y empieza a llevarlo. Yo les decía alguna vez que a mí, yo cuando estaba muy muchacho, que me gustaba yoga y la meditación y la metafísica y todas las cosas de la nueva era me encantaban. Pero yo era haciendo una búsqueda para encontrar la espiritualidad. Estaba como, ¿no?, en el lugar equivocado, pero bueno. Pero él conocía mi corazón. Y después yo les decía a ustedes que un día le dije yo a mi pastor, no, que yo había perdido el tiempo con todas las cosas. Y en ese momento yo era ministro de liberación. Yo les he contado a ustedes, pero quiero hacer referencia de lo mismo. Y me decía, no, mi hermano, eso no fue una pérdida de tiempo. Él te puso ahí y permitió eso para que tú seas hoy el ministro de liberación que eres. Para que conocieras el enemigo y cuando hagas una liberación te des cuenta y tengas el poder y tengas la palabra y el conocimiento para echar fuera demonios. Ya me vino el alma al cuerpo. ¿Sí? Y más adelante, luego otro pastor amigo, que yo le decía, pero ¿quién soy yo? Uno se siente indigno porque uno es un ser humano que tiene la tendencia a cometer errores y equivocaciones, así uno no quiera, o haber cometido, ¿cierto?, fallas y pecados.
Entonces dice, no, mi hermano, no se ponga así, que usted es un gran hombre, me decía, recuerdo que él me decía eso, y le decía yo, no, no me alinee, hermano, usted es un gran hombre, decía, o aquí, ¿usted qué cree? Él escogió a un borracho como Moisés. ¿Qué? Un borracho, perdón, como Noé. No, Moisés se los tomaba también, pero no emborrachaba. Noé era borracho. Él también se fijó ¿en quién? En un adúltero como David. David era un adúltero, ¿cierto? Y además hasta asesino era. Porque mandó a asesinar, porque lo hizo a propósito. O un perseguidor también, y sicario y asesino y todo, que era Pablo, y se lo escogió. Dice la palabra que él escoge a su pueblo de lo más vil y menospreciado de la tierra. Él escoge personas que aparentemente no ven un propósito para su propósito. Y coge personas que son incapaces, por decirlo así, y las capacita para él. Y las hace vasijas de honra para él. Y encontramos personas como, por ahí la otra vez yo recuerdo que me encontré por un sitio donde yo vivía, y había un celador y me dijo, venga pastor, ¿usted se acuerda de fulano de tal, un ladroncito? Pues no muy bien. Dijo, no, es que yo sí me los conozco todos por esta cuadra. Dijo, en estos días lo vi, vea, saliendo aquí con la bibliecita aquí, ¿verdad? Y bañadito, muy bonito, lo más de lindo. Y le dije yo, ¿qué? ¿Cómo le parece que se volvió creyente? Se volvió cristiano, está yendo a una iglesia cristiana. Oye, y ese muchacho, qué bonito. Pero es que uno tiene que disponerse. Decir, bueno, el propósito mío es este, ya me lo mostraste, yo me voy a disponer. Que no nos pase lo que nos pasó con Jonás con el Nínive, que lo mandó el Adón y le dijo, vaya allá y profetice y y este que dijo, no, que voy a ir donde deja mano de pueblo ingrato, no, yo me voy de aquí, se echó a perder. Pero al Adón no se te puedes perder. Si él te tiene que traer, te trata aunque sea de la lengua, para que cumpla el propósito. ¿Cierto? Porque lo tienes que cumplir. Ya, mire, cuando uno está marcado, eso está como está el ganado. Usted ya tiene una marca y un sello, usted no le va a perder a él. Lo va a traer primero, lo llama usted con amor, dice, ven, por favor, yo te amo a ti. Pero como no somos tan rebeldes y tan tercos, la segunda vez puede ser un varillazo, es un varazo, pero ojo, puede ser con dolor, y eso sí es muy berraco. Llamen a uno con dolor. Tremendo, tremendo cuando hay ese llamado, porque cuando conoce uno, para hermanitos, que de pronto el Adón le cortó. Un hermanito que conozco yo, que el Adón cortó al hijo. Muchachos, ustedes saben la historia, se suicidó. Y él le prometió al Adón que iba a volver. Y hasta el momento lo estamos esperando. Hasta la esposita está preocupada porque no volvió. No vaya a ser que venga otro dolor más berraco todavía. Porque cuando no atendemos, nos da vara a nosotros. Pero ¿sabe cuándo nos da dolor? Cuando nos toca a la familia. Por eso es que los mafiosos, y dicen, ¿sabe qué? Secuestren a la mamá, o secuestren a un hermano, o un hijo, porque sabe que ese sí nos duele. Eso es, así actúa el enemigo, ¿sí? Y el Adón también sabe que ese es nuestro punto delicado, ese es el que nos causa dolor. Entonces digo, nosotros no. Entonces vemos nosotros, ay, y de pronto vienen, ay, mire que mi hijo está muy enfermo, nos tocó llevarlo a la clínica porque no hay que... ¿Y por qué te retiraste, mi hermano, a buscar al Señor? Es que he tenido tanto estudio, he tenido tanto trabajo, he tenido tantos contratos. No dejes al Señor en segundo lugar, porque de pronto, si te marcó, olvídate que Él te va a traer en medio, así sea del dolor. Eso es lo berraco. Entonces no se le puede uno escapar. Entonces podemos decir, no, entonces estamos fregados. No, lo que pasa es que nosotros como seres humanos queremos, a veces somos desjuiciaditos y queremos hacer lo que... Pues que a la carne le gusta la rumba, a la carne le gusta el trago, a la carne le gustan esas cosas, le gustan a la carne. Mire, tanto es así que la carne de uno, yo les contaba que un día estaba con mis compañeros docentes en un chalet. ¿Cuánto hace que uno no se toma un trago, pues, lo que sea? Porque uno dice, no, ya no, porque eso ya uno está viviendo otra vida. Pero resulta, y eso hace por ahí como unos 8 años, yo creo,
Y me dijo un compañero, o 7, estaba haciendo un calor en ese chalet, pero impresionante, estábamos todos, y estaban todos destapando su cerveza, y una cervecita fría, y claro, me dijo, hermano, bonita, traigo una de estas. Y en ese calor dije, hola, yo pues por una cerveza no me voy a condenar, pues, y me voy a pasar, esta para hacer esta como bueno. Oiga, y me supo esa cerveza. Mire la carne como es. La carne tiene una memoria, la verdad. Y yo me empecé a tomar esa cerveza y me supo delicioso. Y eso bien friecito, eso pasaba rico. Me la fui tomando con despacio y decía yo, uy, qué cosa tan sabrosa. Entonces mi amigo, cuando vio que estaba acabando la cervecita, ¿no?, me dijo, le traigo la otra. La carne me dijo, uy, sí, otra, eso no hay problema. Le dije, no, mi hermano, gracias, no, con esta tengo. Pero la carne me decía que trajera la otra, seguro. Pero yo dije, no, porque tengo que tener dominio propio. Y al momentico, a los media horita o los 20 minutos, dije, muchachos, me voy. ¿Ves? Claro, esta carne le gusta. Esta carne le gusta la rumba, el baile, la salsa. Más de lo salsero que era yo, muchachos. ¡Ja! Me encantaba la salsa y baila. Y yo creo que debo bailar salsa muy bien todavía porque el recuerdo está ahí, ¿cierto? La rumbita, la salsita. Y díganme ustedes que hoy en día que nosotros ya no comemos cerdito, ni nada de esas cosas, si le sirven un jamón serrano, pues una costillita ahumada, usted dice, como huele de rico. No se la come porque usted ya sabe que la otra dijo, ese es un animal inmundo, ¿cierto? Pero usted eso le, ay, tan sabroso. ¿Ven? Entonces mire, hay muchas cosas que la carne hace, pero que dejamos de hacer, no porque no nos guste, claro, la carne le gusta, sino por obediencia a Él. Casi que estamos haciendo lo que hizo Abraham con su hijo. Señor, si tú lo mandaste, yo lo hago. Y llegó hasta el colmo de la prueba. Eso es el colmo de la prueba. Pero bueno, el Adón sabía quién. Entonces debemos decirle en nuestras oraciones, Padre Celestial, muéstranos cuál es el propósito. Y aprender nosotros a confiar en Él. Mire qué dice el Salmo 37, ya que estamos en la recta final. Salmo 37, del 3 y 7. Salmo 37, del 3 al 7. Salmo 37. Usted y yo lo conocemos. Dice así, Salmo 37, del 3 al 7, dice, confía en Yahvé y practica el bien, habita en la tierra y apaciéntate de fidelidad. Y dice, deleítate a sí mismo en Yahvé. Deleitarse en Él es buscarle, amarle, orar, ¿cierto? No significa que usted va a convertir para un tonto fanático que diga todo amén, amén, amén. No, yo en la calle a mí no me están viendo amén, ni como un loco pues, místico, no. Es un estilo de vida, ¿cierto? Dice, deleítate a sí mismo en Yahvé y Él te concederá las peticiones de tu corazón. O sea, si Él sabe qué queremos nosotros, entonces nosotros nos deleitamos en Él y Él nos da lo que nosotros queremos. Y dice, encomienda a Yahvé tu camino y confía en Él. Él hará, Señor, tengo esto, tengo lo otro. Él lo va a hacer, pero colócale en primer lugar. Exhibirá tu justicia como la luz del día y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Yahvé y espérale con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino. Ah, es que como aquel sí le va bien y a mí no, padre. Y ese man como es de mala gente y yo soy de buena gente, a mí me va mal y a él le va bien. No me preocupes por eso. Dice, a causa del hombre que maquina intrigas. Y allí, en el 9 y el 11, dice, el 9 al 11 dice, porque los malos serán cortados, pero los que esperan en Yahvé le darán la tierra. Escuche. Un poco aún y el malo no existirá más. Examinarás con diligencia su lugar y él no estará allí. Pero los mansos heredarán, no los mensos, los mansos heredarán la tierra y se deleitarán con abundante paz. Entonces mire las cosas. Finalmente vamos a esta última que está en Isaías 49. Isaías 49. 22. Dice,
Así dice Adonai Yahvé, he aquí, con mi mano hago seña a las naciones. Alzo mi estandarte a los pueblos para que traigan a tus hijos en brazos, para que tus hijas sean llevadas al hombro. Sus reyes serán tus ayos y sus princesas tus nodrizas. Rostro en tierra, te darán homenaje, lamerán el polvo de tus pies y sabrás que yo soy Yahvé y que los que esperan en mí no serán avergonzados. Les será arrebatado el botín al guerrero, se librará el cautivo del tirano. Eso dice Yahvé, sí, el cautivo será librado del guerrero y el botín será arrebatado del tirano. Yo mismo defenderé tu causa. Yo mismo salvaré a tus hijos, lo estoy declarando sobre ustedes. Haré a tus opresores comerse su propia carne. Dice allí, su propia carne. Y como de vino embriagarse en su propia sangre. Y toda carne sabrá que yo soy Yahvé, tu Salvador, y que tu Redentor es fuente de Jacob. Muy bien, entonces mis hermanos, estamos allí. Vemos nosotros que la presencia del Adón es una cosa maravillosa en nuestras vidas. Entonces, vamos nosotros a estar este tiempo orando, vamos a orar por este momento, porque sabemos que cuando Él coloca un propósito, así como hizo con Esther, como lo que se está festejando hoy, con esto quiero cerrar, recuerden que, yo no sé si les coloqué a ustedes un link, que desde Israel está en este momento en oración por Colombia. Eso me lo compartió Miriamcita y pude ver, luego vi otra congregación haciendo lo mismo y vi una congregación cristiana profetizando y todo. Entonces entreguémonos nosotros a Él y Él va a hacer de nuestras vidas algo hermoso y poderoso. ¿Bien? ¿Amén? Bueno, vamos a colocarnos en pie, por favor, vamos a orar. Vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, te damos gracias, oh Rey del Universo, porque tú hoy nos has hablado palabra, has sacado pan de la Torá y nos has dado esa palabra de vida. Permítenos conocer tus propósitos. Oramos a ti, Señor, para pedirte que nos guíes, que a través de tu Ruach HaKodesh, tu Santo Espíritu, colocas en nosotros el querer como el hacer, buscar tu presencia, exaltar tu nombre, ser obedientes a tu palabra. Estamos cubiertos con la sangre de nuestro Salvador derramada en el madero de ejecución por nuestros pecados. Yeshua, quien tú moriste por nosotros en la cruz del Calvario, a ti te damos gloria y honra. Permite, Señor, que encontremos, danos a entender el propósito que has tenido para nosotros y ayúdanos, Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, a colocarte en primer lugar, a ser obedientes a tu palabra. Oramos a ti para que bendiga nuestros hogares y nuestros hijos, para que bendiga nuestras familias, que tu sangre preciosa esté puesta sobre nuestra congregación y cada una de las familias, el liderazgo de nuestra congregación, sobre todos los que te buscamos con amor diligentemente. Y yo declaro que esta será, Señor, ese signo hermoso y maravilloso, porque esta palabra quedará en nuestro corazón, entendiendo que tú atiendes, Señor, nuestras súplicas, que solamente debemos confiar en ti, deleitarnos en ti, y tú harás. Lo declaramos en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Mis hermanos allá en Pereira, en Bogotá, en Yarumito, en Guacarí, shalom, shalom, nos despedimos para continuar acá entonces. Shalom, shalom, shalom.